Seguimos con más informaciones. El Colegio Médico registra 360 personas con trauma ocular desde que inició el estallido social el pasado 18 de octubre. El organismo afirma que gran parte de los afectados podrían terminar con ceguera u otro tipo de secuelas en el rostro o en el globo ocular afectado. Para hablar de este tema nos acompaña Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico de Chile. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. No, de nada, pues un tema muy importante, preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país con estos casos que dio a conocer el pasado día viernes, que son hasta ahora 360 casos que se conocen. No sé si la cifra se ha actualizado con el transcurrir del fin de semana, pero son más de 100 casos por mes si contamos del 18 de octubre a la fecha. Así es una cifra muy triste, muy lamentable. Y podría ser mucho más. Lo que pasa es que tenemos nosotros de estos 360 pacientes, tenemos la cifra oficial de 277 pacientes solo atendidos en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Y el restante, alrededor de 84, son pacientes que la Sociedad Chilena de Oftalmología ha registrado de atenciones que se han producido en otros hospitales públicos a lo largo del país o en centros privados. Pero la información de los otros hospitales y de los centros privados no es totalmente exacta, por lo tanto creemos que es mucho mayor el número de pacientes y ya sobrepasará los 380. Patricio, preguntarte también por las consecuencias que van a tener estas personas que han sufrido trauma ocular en un momento por perdigones, balines, se habló ahora también por las lacrimógenas. Bueno, en general, muchos de estos pacientes, el 84% de los pacientes que se han atendido en la UTO, en la unidad de trauma ocular, de acuerdo a la clasificación de las guías clínicas del GES, son pacientes que tienen un compromiso ocular grave, 84%. Ahora, nosotros estimamos que por lo menos creemos que 50 de estos pacientes van a requerir el uso de prótesis en uno de sus ojos, 50, lo que es un número considerable. Hasta el momento tenemos 16 pacientes en los cuales en la UTO se le han realizado evisceraciones. ¿Qué significa eso? Que se le ha tenido que vaciar el ojo durante la cirugía o que llegaron vaciados, completamente destruidos por el impacto del proyectil que les produjo el daño. Y en el sector privado u otros hospitales públicos tenemos entre 10 y 12 casos más hasta el momento registrados, por lo menos 26 pacientes hasta hoy ya tienen evisceraciones, y de los que se logró cerrar el ojo, muchos de ellos van a ir a la atrofia ocular, que en un plazo de meses podrían efectivamente requerir el uso de prótesis. Por lo tanto, 50 pacientes por lo menos van a tener pérdida absoluta de la visión de un ojo. Patricio, también ustedes han hecho un llamado importante a la autoridad, al gobierno, a revisar también los protocolos también de parte de Carabineros para, en un principio, eliminar la utilización de estos balines o perdigones, y ahora también se está pidiendo también revisar la utilización de estas lacrimógenas. Claro, la respuesta que hemos tenido siempre, Carabineros, que existen esos protocolos, y la verdad que existen. Pero efectivamente todos hemos demostrado, hemos visto, cualquier persona lo ha visto, y además ha quedado demostrado también en los informes de las distintas entidades nacionales e internacionales de derechos humanos, en las cuales han constatado que no se están respetando esos protocolos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado una vez más al respeto estricto de esos protocolos. Debemos recordar que a mediados como el 20 de noviembre se suspendió definitivamente el uso de balines, salvo excepciones. Y eso mostró inmediatamente una caída tremenda, muy radical, en el número de personas que fueron afectadas gravemente en uno de sus ojos. Por lo tanto, si nuevamente revisamos el uso de las lacrimógenas y estas son utilizadas considerando todos los protocolos, probablemente el impacto negativo, las lesiones van a ser mucho menores, y por lo tanto nosotros hacemos un llamado al respeto irrestricto y al cumplimiento irrestricto de los protocolos para el uso de estas armas disuasivas. Sí, en un momento el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no le constaba que el uso de lacrimógenas sean las causantes también de estos traumas oculares. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? O sea, yo las encuentro lamentables. El ministro de Salud es la máxima autoridad sanitaria de nuestro país. A él no le corresponde determinar cuál es el origen de estas lesiones, para eso existen los tribunales de justicia. Nosotros a él le pedimos efectivamente que se preocupe de hacer un llamado también a esto que nosotros hemos considerado una epidemia de daño ocular nunca antes visto en la historia de Chile y del mundo, y por lo tanto él, como ente director del Ministerio de Salud, debería solicitar que se tomen todas las medidas efectivamente para que esta epidemia de daño ocular no siga aumentando. Eso es lo que le pedimos a él, y a él no está dentro de sus roles determinar si esto es por una u otra causa. Eso lo determinará
los tribunales de justicia. Pero hasta el momento ya tenemos distintos informes, más lo que en nuestro mismo colegio, nuestros colegas de los distintos hospitales públicos y centros privados que han tenido que atender a las personas lesionadas, que claramente en ellos hay un porcentaje importante que han sido producidos por el impacto de balines o también por el impacto de bombas lacrimógenas. Y ese es el llamado que nosotros queremos hacer. Ahora, entrar en discusiones si es un paciente más, es un paciente menos, me parece que es una falta de respeto para las personas que han sido víctimas de estas lesiones. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a que no sigan aumentando el número de pacientes, porque creemos nosotros que cada vez que hay un nuevo lesionado, en vez de mejorarse la relación de el movimiento social con Carabineros de Chile, se va empeorando. Por lo tanto, por el mismo bien de la comunidad, para evitar nuevos lesionados y también nuevamente por el bien de Carabineros, es conveniente que ellos respeten en forma estricta el cumplimiento de los protocolos para el uso de armas disuasivas. Sí, Patricio, ¿cuál es el acompañamiento que se está haciendo a estas víctimas de traumas oculares? Además de médicos, donde también hay un tramo, por ejemplo, que están cubiertos por el GES para estos traumas oculares. Pero también hay un acompañamiento, imagino, psicológico, psiquiátrico para estas víctimas que tienen que enfrentar una nueva forma de vivir sin Esto una visión. Para nosotros es un tema muy importante. Efectivamente, la patología, el trauma ocular grave está considerado en las garantías GES. Pero lo que está garantizado es la primera cirugía o el cierre primario de la herida que se ha producido en el ojo. Todo el proceso de rehabilitación, cirugía secundaria o terciaria, que muchos de estos pacientes las van a requerir, no están incluidas en el GES. Ahora, se implementó un programa de gobierno en el cual a las personas que van a requerir prótesis oculares, hay un programa de acompañamiento, un programa de prótesis, y ese programa nosotros tenemos que hacerle un seguimiento. Pero es muy importante, y esto quiero hacer un llamado a todas las autoridades que tienen opinión con respecto a esto, que sean muy cuidadosos cuando hablan de los lesionados, porque el paciente ya está dolido. Muchos de ellos efectivamente existen evidencias que fueron producidos por balines provenientes de Carabineros de Chile o también por bombas lacrimógenas. Pero cuando una autoridad cuestiona eso, como por ejemplo el ministro de Salud decir no me consta, u otras autoridades donde dicen minimizan esta situación, es una forma de revulnerar también a las personas y a sus familias. Por ejemplo, en el último caso, un interno de medicina, séptimo año de medicina, que con motivo de la celebración del Año Nuevo recibió, según su relato, el impacto de una bomba lacrimógena en uno de sus ojos, que lo perdió absolutamente. Al escuchar que se relativiza esto, también para la familia, para su madre, que en forma especial nos pidió que lo dijéramos, es un dolor tremendo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos e insisto en que tomemos todas las medidas para que no aumente el número de casos que ya lamentablemente le da a Chile un récord mundial, un triste récord mundial. Claro, las bombas lacrimógenas, el artefacto es un aparato bien grande, el que finalmente es cae un tarro grande. Del diámetro del vaso que usted tiene a su costado. Así es. Por eso también es la importancia que se elimine para ustedes la utilización de este elemento disuasivo, ¿no? O que se cumpla el protocolo y mientras no esté Carabinero en condiciones de garantizar el uso adecuado, efectivamente tienen que ser muy cuidadosos, porque efectivamente no solamente como de este tamaño el tarro de las bombas lacrimógenas, sino que no solamente ha producido lesiones oculares, sino que ha producido fracturas de cráneo gravísimas con pacientes que han tenido que ser intervenidos por neurocirujanos. Por lo tanto, efectivamente, una bomba lacrimógena disparada directamente al rostro o al cuerpo de una persona le puede producir daños que son irrecuperables. Sí, Patricio, también es muy importante lo que tú dices, que ojalá se elimine por el bien de la gente que también está manifestándose. Él tiene la libertad también de salir a reclamar también por lo que ellos estimen correspondiente, pero también sin el temor de que van a sufrir una pérdida de un globo ocular, van a perder la visión, y eso es lo que ha ocurrido también ya desde el 18 de octubre a la fecha, ¿no? Claro, bueno, nosotros como entidad técnica, como colegio médico, no podemos involucrarnos directamente si hay que suspender o no, pero lo que sí nosotros pedimos es que se respete absolutamente el cumplimiento de los protocolos. Porque si se respetan esos protocolos, por ningún motivo una bomba lacrimógena podría ser lanzada directamente al cuerpo, o en presencia de niños, de adultos mayores, de mujeres embarazadas o en personas con capacidades especiales. Por lo tanto, si se respetan esos protocolos, sin duda el número de personas lesionadas debería disminuir en forma drástica. ¿Pero para ustedes debiera eliminarse el uso de las bombas lacrimógenas? Nosotros no podemos opinar al respecto, pero sí lo que nosotros decimos es que se respeten los protocolos. Y obviamente, si se respetan los protocolos, ahí tenemos que evaluar efectivamente si disminuyó en forma considerable
considerable el número de lesionados y ahí podríamos pronunciarnos. Pero en este momento, nuestro llamado, y es para no confundir a la comunidad, nosotros creemos que efectivamente Carabineros de Chile está a cargo de mantener el orden público, pero el mantener el orden público no debe significar un riesgo de daño permanente a las personas que se están manifestando en forma pacífica, que también es otro derecho. Y en ese sentido, también nosotros como colegio tenemos una opinión en el sentido de que también estamos en contra de quienes agreden con piedras, molotov a Carabineros de Chile. Y en ese sentido también hacemos un llamado al gobierno de Chile que efectivamente le brinde a los carabineros los elementos necesarios de protección justamente para minimizar los impactos negativos en la salud de ellos frente a esta movilización social. Y en ese sentido, para la gente que va a estas manifestaciones, que aún podrían encontrarse también con personal de fuerzas especiales que no respeta, entre comillas, el protocolo y utiliza estas bombas lacrimógenas de mala manera, ¿cuál es el llamado para la gente que va a manifestarse, para que cuide también su visión, para que no sufra este tipo de daño? Bueno, yo creo que lo importante es que también la comunidad pueda participar y aislarse de aquellos lugares donde efectivamente se están cometiendo delitos y no participar en eso. Pero por otro lado, creemos que ellos tienen el legítimo derecho a manifestarse pacíficamente y por lo tanto, obviamente, les hacemos un llamado a que tomen las precauciones correspondientes, pero también hacemos un llamado efectivamente para que no se utilicen en manifestaciones pasivas elementos que ponen en riesgo la salud de las personas que se manifiestan. Patricio, ¿cuál es el tratamiento que recibe una persona que finalmente pierde el globo ocular o tiene una lesión grave de la vista? Bueno, lo más grave es, con lo que te decía antes, la evisceración, que es que hay que vaciar el ojo, o sea, sacar el ojo completamente y después instalar una prótesis cosmética para que el paciente, desde el punto de vista cosmético, obviamente vea la rehabilitación mental sea más llevadera, digamos. Claro, acá lo más importante también es el acompañamiento, lo decíamos, psicológico, psiquiátrico, también se le hace a él y a la familia. Y a su familia, eso es fundamental, porque muchas familias, las madres, los padres, no entienden por qué en el contexto como muchas personas comunes y corrientes han salido a manifestarse, 2 millones de personas han salido a manifestarse, ellos no entienden por qué, como consecuencia de aquello, quedan con una mutilación que va a ser permanente para toda su vida. Claro, también una persona, por ejemplo, que recibe la mutilación permanente de uno de sus ojos, la visión que va a tener después claramente va a ser disminuida, pero puede lograr hacer una vida, entre comillas, normal, puede seguir estudiando, puede seguir trabajando, para que la gente también entienda un poco esto. O sea, hay cosas que cambian definitivamente. Por ejemplo, si una persona es taxista, maneja una ambulancia, es piloto de avión y pierde un ojo, no va a poder nunca más tener licencia clase A, no va a poder conducir un avión, una ambulancia, porque para manejar esos vehículos hay que tener visión 100% en ambos ojos. También, por ejemplo, en el caso de nuestro futuro colega que perdió un ojo, si él tiene un interés en una especialidad médico-quirúrgica, operar, él no lo va a poder hacer porque efectivamente también se requiere como examen previo tener indemnidad en ambos ojos. Efectivamente cambia considerablemente la calidad de vida para estas personas. Ahora, pero lo que más les duele a ellos es no solamente perder un ojo, sino que los motivos y las circunstancias en las cuales perdieron ese ojo, situaciones en las cuales no debieron suceder. Es distinta la forma como una paciente que, por ejemplo, perdió un ojo accidentalmente en un accidente de tránsito, cosas que son absolutamente fortuitas, la forma de llevar este dolor es muy distinta cuando eso está producido en una situación, como en el caso de la manifestación que pudo evitarse, donde un agente, en este caso carabinero, le produjo daño, versus algo que es totalmente impredecible y accidental. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchas gracias por acompañarnos acá en La Mañana Informativa. Muchas gracias por la invitación para conversar esta lamentable situación que está viviendo nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias.